Buenos días para todos. Nosotros somos los estudiantes de Grupo 1 de Cirugía y el día de hoy les venimos a presentar trauma toracoabdominal. Qué gran idea, gracias. Bueno, estos son los integrantes del grupo, están en la anterior diapositiva. Esa es la tabla de contenidos del día de hoy. Vamos a comenzar con un caso clínico para después pasar al enfoque diagnóstico, posterior a la evaluación inicial del trauma y terminar pues con el manejo como tal del trauma toracoabdominal. Bueno, entonces en el caso tenemos un paciente masculino de 35 años que ingresó a urgencias el 29 de septiembre, es traído por la policía por trauma, por un arma cortopunzante, lleva 3 horas de evolución con el cuadro y tiene heridas en el sexto espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda, en epigastrio, en la región supraciliar derecha y en el tercio medio del antebrazo izquierdo. Además, el paciente tiene disnea, intolerancia al decúbito y dolor abdominal. Al examen físico encontramos lo siguiente: la presión arterial pues está hipertenso, tiene taquipnea, está saturando al 94% y la frecuencia cardíaca es de 83 y se evidencia pues en cabeza la herida en la región supraciliar es de 1 centímetro de longitud, en el tórax una herida de 2 centímetros en el sexto espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda. Esta herida pues no tiene sangrado activo, no es soplante en ese momento. El abdomen tiene un dolor difuso a la palpación y también una herida de 2 centímetros en epigastrio que no tiene evisceración ni sangrado activo. Y en extremidades, pues tiene una herida de 0.5 centímetros en el tercio medio del antebrazo izquierdo, que tampoco tiene sangrado activo. Entre los antecedentes personales del paciente tenemos que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, un trastorno de ansiedad, trastorno por abuso de sustancias, consume marihuana y bazuco, y toma risperidona, pregabalina, escitalopram y quetiapina a diario. Bueno, entonces, esta pregunta va para ustedes, teniendo este caso, ¿cuál sería pues, la primera aproximación diagnóstica que van a tener con este paciente? ¿Qué ayudas diagnósticas van a pedir en este escenario de urgencias? ¿Y cuál es la prioridad en este momento? Ahí les puse como los signos vitales, entonces, para que la analicen un rato. Listo, entonces, pues para contextualizar un poquito, tenemos que hablar de la anatomía. Hablar un poquito de la anatomía del tórax, pues es un cilindro irregular que tiene 2 aperturas, una superior y una inferior. La apertura superior pues está delimitada por la primera vértebra torácica y por la primera costilla. Y la apertura torácica inferior pues está delimitada por las inserciones del diafragma, que son las costillas T12, las costillas 11 y 12, las vértebras T12 y T11, el reborde costal, y pues formado por los cartílagos de las vértebras y pues el diafragma que es el piso pues del tórax, es la división. Entonces, pues la primera pregunta del quiz, ¿cuál es el área toracoabdominal? Entonces, pues está delimitado por las inserciones del diafragma. Entonces, anteriormente tenemos quinto a séptimo espacio intercostal, también a veces dicen cuarto espacio, pues para mayor facilidad. Posterior es noveno a 11 espacio intercostal y lateral es séptimo a noveno espacio intercostal. Y pues el inferior sí es el reborde costal. Listo, entonces para hablar un poquito más del diafragma, pues esta es una vista inferior del diafragma. Entonces las inserciones del diafragma son la apófisis esifoides, las vértebras torácicas, el reborde costal y pues unos ligamentos de la pared posterior del abdomen. Todas estas fibras convergen y forman el tendón central del diafragma. Tiene 3 hiatos, pues que son importantes tenerlos en cuenta porque por acá pasan varias estructuras pues, que atraviesan el tórax hacia el abdomen y son importantes. El hiato aórtico, por acá pasa la aorta, la vena ácidos y el conducto torácico, el hiato esofágico, por acá pasa el esófago, y el agujero cuadrado de la vena cava, por acá pues pasa la vena cava. Entonces, no son muy comunes las lesiones en el hiato, en los hiatos, pero pues es importante tenerlos en cuenta para saber que si se afectan, pueden afectar estructuras pues importantes.
Listo, respecto a la irrigación del diafragma, está pues por las arterias crónicas superiores e inferiores. Las superiores son ramas de las torácicas o mamarias internas, las inferiores salen directamente de la aorta abdominal. El drenaje venoso está dado pues por varias arterias que son, pues convergen hacia la vena cava inferior y hacia el sistema básico y la inervación dada por el nervio frénico que sale desde C3 hasta C5 y un poquito de los nervios intercostales, pero pues es algo muy mínimo. Listo, entonces como vimos en la anatomía, el área toracoabdominal pues tiene una gran importancia en el contexto del trauma porque está asociada a la lesión diafragmática. Y a esa lesión pues también se asocia el riesgo de compromiso tanto de órganos torácicos como de órganos viscerales. En realidad, pues el diagnóstico de la lesión diafragmática en los pacientes sintomáticos pues es relativamente sencillo, en especial pues si el paciente está inestable hemodinámicamente porque pues el abordaje con él va a ser quirúrgico, entonces se verá la herida en el diafragma de manera exploratoria. Sin embargo, en los pacientes asintomáticos, que son 2 de cada 3 pacientes politraumatizados, la lesión diafragmática pues muchas veces pasa por alto y esto nos confiere un riesgo de diagnóstico tardío debido a las complicaciones que puede presentar la lesión diafragmática, como son la herniación y la estrangulación de las vísceras que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Entonces acá tenemos 2 puntos importantes. El primero es realizar pues un diagnóstico temprano de lesión diafragmática y el segundo es tener una alta sospecha clínica en los pacientes asintomáticos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la ruptura diafragmática se da de 0.8 a 1.6% de los pacientes con trauma torácico o abdominal. En su mayoría se genera pues, por trauma penetrante, priman las lesiones del hemidiafragma izquierdo en un 75% y un 23% son del lado derecho. La mortalidad asociada en las primeras 24 horas es de hasta el 14%, principalmente asociada a lesión de otros órganos, y llega hasta el 48% debido a la herniación y la estrangulación visceral. Bueno, antes de comenzar a hablar de las lesiones, vamos a recordar brevemente los mecanismos de trauma. Entonces, tenemos el trauma cerrado o contuso y el trauma penetrante. El trauma cerrado se debe a la suma de fuerzas o a una fuerza que excede la fuerza de cohesión de los órganos y los tejidos. Entonces, dentro de este grupo tenemos, o hay que prestarle gran atención a los traumas de alta energía. En realidad, hay unos criterios pues, para definir si un trauma fue o no de alta energía, pero pues así recordando como los más sencillos para que no se les olvide es si el accidente ocurrió a una velocidad mayor a 80 kilómetros por hora, si hubo un muerto pues en el accidente o si el paciente salió eyectado del vehículo o alguna persona salió eyectada del vehículo. En el trauma cerrado, pues intervienen 3 fuerzas. Está la fuerza de cizallamiento, esta se da por cambios bruscos de velocidad y dirección, entonces el paciente va a tener un movimiento de aceleración y desaceleración brusco. La segunda es la fuerza de compresión, que esa se da pues por presión directa, por atrapamiento directo de los órganos, y esto va a hacer que aumente la presión pues, en el área presionada. Y la tercera fuerza va a ser la explosión, que se debe a efectos directos en los cambios de presión. En cuanto al trauma penetrante, tenemos que este genera daño en los órganos y en los tejidos por corte o por corte o por... No, se me va la palabra. ¿Qué? No, bueno, se me fue la palabra, perdón, si me acuerdo más tarde les digo. El punto es que es por corte, genera daño en los tejidos, entonces en este tipo de trauma tenemos las armas cortopunzantes, como son pues, el cuchillo, la navaja, una tijera, y las armas por proyectil por arma de fuego. Listo, entonces ya comenzando como tal con las lesiones diafragmáticas, como vimos en la epidemiología, en su mayoría se deben a trauma penetrante. Principalmente por proyectil, por arma de fuego en la parte inferior del tórax o en la parte superior del abdomen. En realidad el trauma contuso, o bueno, que
se produzca una ruptura diafragmática por trauma contuso no es tan común, ocurre en menos del 5% de los casos. Y como les mencioné también, predomina las lesiones del hemidiafragma izquierdo. Esto se debe al efecto protector que ejerce el hígado en el hemidiafragma derecho y también a que hay una mayor debilidad en las paredes posterolaterales del diafragma. Es importante, pues como toda regla tiene su excepción, que las lesiones en el lado derecho hacia posterior, si están protegidas pues por el hígado impide que haya una herniación de las vísceras, sin embargo, hacia anterior, el hígado no cubre pues como esta zona, entonces hay que tenerlo en cuenta. Listo, los signos y síntomas iniciales de una lesión diafragmática generalmente pues están ocultos, asociados a otras lesiones y también pues tienen una presentación tardía. Eso es importante porque, como les mencioné, las lesiones diafragmáticas normalmente se pasan por alto, los médicos no lo sospechan y tenemos un riesgo de complicaciones a largo plazo, un diagnóstico tardío. Esto se debe a que las vísceras van a migrar de manera gradual, a pesar de que sea pues, una lesión muy pequeña. ¿Qué pasa si nos demoramos en diagnosticar pues una lesión diafragmática? Se asocia al riesgo de hernias o de estrangulamiento de una víscera y pues esto se asocia al riesgo alto de mortalidad del paciente. Entonces, tenemos que si hay una herida abdominal penetrante con lesión intratorácica o un cuerpo extraño, se debería de asumir que sí o sí hubo una lesión diafragmática. Bueno, en 1974 el señor Grimes describió 3 fases de las lesiones diafragmáticas. Entonces tenemos la fase aguda, la latente y la obstructiva. La fase aguda es la que se produce de inmediato posterior al trauma. Entonces, en este el paciente puede estar choqueado, va a tener dolor abdominal, puede tener presencia de ruidos peristálticos pues en el tórax, puede tener hallazgos en la radiografía. En la fase latente, esa ocurre después de un periodo asintomático, entonces se ve de horas a semanas después de haber tenido el trauma. Principalmente pues se da pues, por el contenido herniado y como mencioné, esta fase es asintomática, entonces principalmente se ve por hallazgos incidentales en las imágenes. Entonces el paciente también, hay pacientes que cursan con síntomas como zoocianosis, puede tener síntomas gastrointestinales, puede tener matidez en el tórax, una disminución de los ruidos del murmullo vesicular, perdón. Y en la fase obstructiva, esto ocurre de meses a años después. Sí es posible que un paciente pues tenga alguna complicación hasta 3 años después. De hecho, el 85% de los pacientes tienen una manifestación de una lesión diafragmática hasta 3 años después del accidente y esto se caracteriza pues, por estrangulación del contenido visceral, va a haber obstrucción intestinal, vamos a tener pues, un compromiso cardiovascular y pues obviamente va a ser mayor la mortalidad de este grupo de pacientes. Bueno, acá vemos la escala de severidad de las lesiones diafragmáticas, entonces vemos que se dividen en 5 tipos, según si hay contusión, si la laceración es menor a 2 centímetros, si es entre 2 y 10, si es mayor a 10 con una pérdida tisular menor al 25%, y la grado 5 es que haya una laceración con una pérdida tisular mayor al 25%. Y en este cuadro, pues vemos las lesiones que están principalmente asociadas al trauma toracoabdominal. Entonces, se ve que los órganos que están comprometidos, pues por proximidad anatómica, son los pulmones, el hígado y el vaso. Pero también, pues los pacientes pueden cursar con neumotórax, entonces hay que prestarle gran atención a estos órganos y a estas lesiones porque como vemos la mortalidad es mayor al 20%, que pues es un porcentaje significativo. Listo.
Listo, ya. Todavía creo que el paciente puede tener algo, ¿cierto? Entonces, pues hago una laparoscopia diagnóstica, pues que me va a mostrar si hay o no una lesión. La toracoscopia también es útil, pero es más útil en la evaluación de lesiones posteriores, pues en cúpula derecha. Tiene una desventaja que solo me deja ver pues una diafragma. Y la toracotomía puede ser necesaria en caso pues, de alguna lesión torácica, en caso pues, de lesiones que amenacen la vida, pues una emergencia, igual que la laparotomía exploratoria, que ya van a hablar un poquito más. Bueno, entonces ahorita les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la evaluación inicial. Nosotros tenemos en la evaluación inicial lo que es el ABCDE, que entonces vamos a resumirlo, digamos, de una forma rápida. El A es la vía aérea. Lo que nosotros buscamos es evitar como tal la obstrucción de la vía aérea, proveer el paso de aire, brindar una ventilación y respiración óptima. Entonces, tenemos una serie de maniobras que se pueden utilizar para esto, por ejemplo, como la maniobra de elevación del mentón, la tracción mandibular, y tenemos unos dispositivos permeabilizadores de la vía aérea como la cánula nasofaringea o la cánula orofaringea. También se hace estabilización de la columna cervical por medio de los collarines cervicales. Todo esto para evitar, digamos, las lesiones medulares y dañar la vía aérea. Bueno, entonces tenemos la B, que sería la respiración. Entonces vamos a buscar los signos de dificultad respiratoria como la taquipnea, la polinea, el tiraje respiratorio, y a la auscultación vamos a buscar la disminución de ruidos respiratorios, vamos a buscar también lo que es la matidez y el timpanismo. Matidez, por ejemplo, se ve en casos como el hemotórax, el timpanismo en casos como lo que es el neumotórax. Entonces, vamos a tener unas lesiones que amenazan como tal la vida. Estas lesiones que amenazan la vida, por ejemplo, tenemos el taponamiento cardíaco, tenemos el neumotórax masivo, el neumotórax inestable y el tórax inestable. Entonces, cuando nosotros tenemos el taponamiento cardíaco, tenemos que en el saco pericárdico se empieza a acumular líquido y esto va a hacer que se disminuya como tal el gasto cardíaco. Vamos a tener lo que es la tríada de Beck, que va a ser ingurgitación yugular, hipotensión, y los ruidos cardíacos van a escucharse de forma alejada. En el hemotórax masivo, pues es la presencia de más o menos 1.500 mililitros de sangre o un tercio de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Tenemos el neumotórax, que es una comunicación entre el exterior y el interior de la cavidad torácica, y el tórax inestable, que es una pérdida de la continuidad de los arcos costales, lo cual se va a manifestar en un movimiento paradójico. En la circulación, nosotros vamos a prestar primero pues, mucha atención a lo que es el estado de conciencia, porque el cerebro es uno de los órganos que se afecta más rápidamente ante la hipoperfusión. La coloración, que vamos a tener la palidez en las falanges distales y la disminución del pulso. Se van a asegurar dos accesos intravenosos y para, por ejemplo, manejar una herida en extremidad se utilizan compresas, se utilizan también los vendajes y la elevación de la extremidad. El torniquete, pues, no se utiliza si no es una emergencia, pues algo que, digamos, afecta la vida del paciente de una forma emergente. Pues. Tenemos la de déficit neurológico, donde utilizamos más que todo lo que es la escala de coma de Glasgow, que tiene un puntaje mínimo de 3, un puntaje máximo de 15, donde vamos a ver lo que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz, para tratar de valorar cómo está el estado neurológico de nuestro paciente. Y por último, la exposición, donde vamos a tener
que como el paciente para hacerle la evaluación completa se le va a tener que retirar las prendas, entonces tenemos que mirar que no haya, por ejemplo, mucho calor o mucho frío, porque pues esto puede afectar la vida del paciente y puede ponerlo en muchísimo más riesgo. Listo. Entonces, en cuanto al manejo traumático del trauma tóraco-abdominal, primero vamos a hablar de estos términos que se van pues, a decir a lo largo del manejo. Entonces, la laparotomía hace referencia a que se hace una incisión en el abdomen y queda como la exposición como tal abdominal. La laparoscopia básicamente es que uno introduce un instrumento que nos permite visualizar la cavidad igual que la toracoscopia, pero a nivel torácico. La toracostomía es la inserción de una sonda a tórax. Listo, pasa. Listo. Esta imagen la sacamos del manual de normas y procedimientos en trauma y ponen el ejemplo de un paciente que entra por una herida de cortopunzante, que ya sabemos que las penetrantes son las más comunes. Entonces, ¿qué es importante al inicio? Que debemos evaluar si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Los pacientes inestables se presentan de un 7 a un 17%, no es tan común. Y debemos mirar si hay evidencia de lesiones viscerales. Entonces, de acuerdo a esto, si el paciente está inestable o tiene una evidencia de lesión visceral, se pone la sonda tórax y se hace la paratomía exploradora. Si el paciente está estable, se hace la exploración digital, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pasa lo mejor, exploración digital. Sobre la controversia que ha habido sobre esta técnica. Entonces, la exploración digital es una técnica que se utilizó aquí en Medellín en pacientes estables que no necesitan de una cirugía inmediata, se hace bajo anestesia para que pues, el paciente no sienta esta molestia. Y se hace para mirar si el diafragma no está lesionado. Entonces, si el paciente sí tiene una lesión como tal en el diafragma, pongo sonda y me voy por la laparotomía exploradora. Si el paciente no presenta una lesión, hago unos rayos X de tórax. Y de acuerdo a esto, toma las diferentes decisiones. Entonces, si el paciente me sale que tiene un eumo o un neumo sintomático, lo trato como con sonda tórax. Pero si el paciente no tiene nada de esto, lo dejo en observación. No, espera. Si el paciente está dudosa como la palpación, no estoy seguro, entonces hago una toracoscopia o laparoscopia. Si yo encuentro una lesión a cualquier nivel, ya sea en tórax o en abdomen, hago la debida corrección. Es lo que se llama ráfaga endoscópica, o le pongo la sonda tórax y la laparotomía exploratoria. Listo. Esta imagen la tomamos de una charla de unos residentes en el San Vicente, que residentes de cirugía grupo 2 expusieron en mayo y nos pareció muy chévere como para explicarla acá. Entonces, acá se hace una condensación más o menos del trauma por herida cortopunzante y por arma de fuego. Vamos a iniciar por la parte de arma de fuego. No sé cómo muy bien esa parte, pero bueno. Entonces, si el paciente presenta signos en el tórax, o sea, un neumo, un hemo, pero no tiene signos abdominales, hago la toracostomía. Si el paciente, por lo contrario, está estable, pero presenta signos en la parte abdominal, hago cirugía. Si el paciente está inestable, ya lo dijimos anteriormente, lo que se hace. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Muy bien. Sí, entonces seguimos. Si el paciente está estable, esto nos da tiempo de hacerle diferentes exámenes, vigilarlo. Entonces podemos hacer unos rayos X de tórax. Si él ya es confirmatorio, entro a hacer toracostomía y laparoscopia, perdón. Laparostomía, perdón. Si no es confirmatorio por rayos X, entonces aquí se habla. Si la lesión es a nivel anterior, hago la exploración digital. Si la exploración digital no es contundente, hacemos lo que ya dijimos. La laparoscopia o toracoscopia mirando si hay lesiones. En caso de que no sea así, se hace el abordaje a nivel torácico, como lo habíamos dicho anteriormente. Si es positivo, hago el abordaje, como se ve en esta zona. Pues trato la herida como tal. Si la lesión es en la parte posterior,
se dice que no se debe hacer la exploración digital porque allí hay muchos más ligamentos que no permiten la exploración adecuada. Entonces se hace una toracostomía y se deja en observación y la laparoscopia queda pues a criterio del cirujano. Entonces, cosas a tener en cuenta. De la exploración digital, actualmente no se hace. Eso se realizaba, en Medellín, pues por gente que era súper experta, me imagino por la cantidad de violencia que había acá, pues había que tener como alternativas de hacerlo de manera rápida. Esto se hace, mejor dicho, un médico que tenga la super experticia en hacerlo, pero normalmente no, nosotros no. Hacemos radiografía de tórax y a base de eso tomamos las decisiones adecuadas. Como dijo mi compañera, la herida del lado derecho uno no la opera, pero dependiendo de la lesión que presenta el paciente. Si es a nivel posterior, dejo el paciente así porque se hace la toracostomía y dejo en observación porque ya vimos, el hígado no deja que avancen las vísceras. Entonces uno deja que el paciente se recupere así. Si es de la parte anterior, si hago la debida intervención. Bueno, acá espero que estén muy participativos porque vamos a terminar de resolver el caso. Entonces, recordando, tenemos un paciente de 35 años que llega a urgencias con esto. Tuvo un trauma penetrante por arma corto punzante y tiene herida en el sexo espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda, en epigastrio, en la región supraciliar derecha y en el tercio medio del antebrazo. Pues al examen físico, esos son los signos vitales del paciente. Entonces, díganme ustedes, ¿qué harían? O comencemos por lo más fácil. ¿El paciente está estable o está inestable hemodinámicamente? Cabe aclarar que no hay sangrado en ninguna de las heridas. Están dentro de los rangos de normalidad, exceptuando la tensión arterial, pero pues es una herida dolorosa, entonces se podría explicar por eso también. Listo, muy bien. Entonces tenemos un paciente que está estable hemodinámicamente, está consciente, orientado. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Un área toracoabdominal ustedes qué quieren descartar? ¿Cuál es lo que ustedes necesitan descartar en una herida en el área toracoabdominal? Una lesión diafragmática, listo. Entonces, necesitamos descartar una lesión del diafragma, listo. Si una herida en el epigastrio, ¿qué les preocupa del epigastrio? ¿Qué tienen que mirar? Una lesión en el abdomen, una lesión de víscera hueca. ¿Tenía signos de irritación peritoneal o no tenía signos de irritación peritoneal? No tenía signos de irritación peritoneal. ¿Listo? Cuando hablemos de trauma penetrante en abdomen, miramos si esa herida no la pudiera explorar o no la pudiera explorar. En este caso está con una herida en el abdomen sin signos de irritación peritoneal, con una herida en el área toracoabdominal, donde deseamos descartar una herida en el diafragma. ¿Listo? Y una herida en el brazo que, según mencionaron, no tiene ni signos duros ni signos blandos de lesión vascular, entonces también tranquilo. Tienen ese escenario. ¿Qué le quieren hacer como primer estudio a ese paciente? Pues ustedes les iba a preguntar, ¿qué ayuda diagnóstica van a pedir en este caso? Listo, entonces Valen pedirían los rayos X. ¿Qué más pedirían? ¿O solo los rayos X? Incluso si uno es muy pinchado y tiene la resonancia, que es lo de mejor rendimiento, se pediría, pero nosotros, pues, radiografía de tórax. ¿Quiere buscar qué? Pues tanto los signos directos como indirectos de lesión diafragmática. Entonces, si hay hemoneumo, también pues los signos que nos contó Lucho, y si veo vísceras abdominales en cavidad torácica. Sirve, no es tan bueno.
A usted no lo va a dejar tranquilo una radiografía axial, no veo la joroba, no veo el collar de perlas, no veo la sonda doblada. Usted va a seguir sospechando en que hay una lesión diafragmática. La radiografía de tórax la pediríamos para ver si el hombre tiene un neumo o un hemotórax, ¿cierto? Y si necesitamos en ese momento pasarle una sonda tórax. ¿Sí o qué? Él tiene una herida en el epigastrio. Si usted esa herida en el epigastrio es una herida programa cortopunzante, usted hace esa radiografía de tórax y muestra un neumoperitoneo. ¿Lo asusta? Usted queda tranquilo. O sea, te asustaría. ¿Y no será que hay una perforación de la piel que entró y entró aire? Y una herida abierta en el abdomen. Ese aire no te dice que sea una herida de una visera hueca. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué le vamos a hacer solamente? Unos rayos XD, tórax. ¿Para buscar qué? Hemo o neu, ¿cierto? Para ver si le pasamos una sonda tórax. Listo, continúa. Listo. Resonancia en este momento, no necesitamos tomografía, vamos a perder tiempo. No, lo olvidamos. Está estable, no tiene irritación peritoneal, el resto nos olvidamos. Continúa. Entonces, al paciente, evidentemente, la radiografía de tórax, y esta es la radiografía inicial, la de allá. Pues es un caso real, entonces como vemos no hay evidencia ni de enfisema subcutáneo, no hay hemotórax, no hay neumotórax, no hay ensanchamiento mediastinal, entonces, ¿qué más van a hacer con él? Bueno, entonces como pista, a este paciente le realizaron exploración digital y no encontraron nada tampoco. Nada, o sea, le hicieron la exploración, encontraron íntegro el diafragma, obviamente pues la exploración fue en el diafragma izquierdo y no encontraron nada. Entonces, ¿qué más podríamos pedir? ¿O qué más le quieren pedir? Teniendo en cuenta lo que nos dijo la profe, hay una herida en el epigastrio, ¿no? Bueno, entonces al paciente le hicieron una ecofaz. En la ecofaz encontramos lo siguiente. Vemos que no hay líquido pericárdico, no hay deslizamiento pleural, hay presencia de líquido supraesplénico, pero pues no hay líquido en el espacio hepatorrenal ni retrovesical. Entonces, ¿qué hacen? Chao, para la casa. Chao para la casa. Bueno, no, entonces a este paciente lo dejaron en observación, en urgencias, obviamente pues sin vía oral. Al día siguiente le pidieron otra radiografía de control y la verdad estaba igual. Pues o sea, no había hecho ni hemotórax, neumotórax, estaba bien. Obviamente pidieron nada. Obviamente pidieron valoración por cirugía, eso sí. Y esta fue la valoración por cirugía general. Entonces, como vemos, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, no tiene disnea, está saturando en metas, pues obviamente le controlaron el dolor, pero cirugía le pide una laparoscopia diagnóstica porque consideran que pues, el paciente tiene una herida en el área toracoabdominal de una longitud considerable. Pero pilas, o sea, acá hay algo importante. El paciente ingresó el 29 de septiembre. Cirugía lo valoró todos esos días y la laparoscopia diagnóstica se la pidieron hasta el 2 de octubre, o sea, 3 días después. Y eso fue lo que encontraron en la laparoscopia. Entonces, vemos que el paciente tiene una herida traumática toracoabdominal izquierda, tuvo herida diafragmática de 3 centímetros de longitud con herniación del epiplón mayor. Además, tuvo una herida a nivel del fundus gástrico de 2.5 centímetros con eversión de la mucosa. Tuvo también una herida traumática en el epigastrio con lesión del ligamento falciforme hepático y
tenía un leve hemoperitoneo. Esto fue lo que le hicieron en cirugía, pues la laparoscopia de precisión, la parotomía, le hicieron una frenorrafia izquierda, una gastrorrafia con parche de piplón, lavado peritoneal, eventrorrafia y una sonda tórax izquierda. Entonces, pues ya después de la cirugía, el paciente en realidad evoluciona muy bien, le controlaron el dolor. Esa nota es de este martes, el paciente tenía pues débitos escasos por la sonda tórax y el miércoles le dieron de alta. Pero entonces ese caso es muy bonito porque, pues como vimos, el paciente estaba estable hemodinámicamente. En la radiografía no mostraba nada, en la exploración digital tampoco tenía nada. Y en la ecofaz tampoco nos decía nada de diafragma. Y le hicieron la laparoscopia y todo lo que encontraron. Como puntos claves de la charla, pues entonces recordemos que las heridas en el diafragma pueden ser secundarias a un trauma contuso o a un trauma penetrante. La ruptura ocurre de manera predominante en el hemidiafragma izquierdo. A menudo son difíciles de visualizar en la radiografía inicial de tórax y sabemos que pues la sonda orogástrica nos ayuda a mirar pues si el estómago está en el tórax o no. La tomografía, la laparoscopia, pues son ayudas diagnósticas mucho más sensibles y también que las demoras en el diagnóstico pues nos aumentan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Pues creo que lo vimos con el caso, lo más por el mecanismo. Sí, pues lo hace, no encuentra nada. Es importante la sospecha porque la mayoría de los pacientes vuelven ya pues en una fase más tardía, años después, ya con pues, una hernia complicada, entonces es importante tenerlo en cuenta para abordarlo pues, rápidamente. Las referencias que usamos, gracias. No la sospechábamos, no le hacemos nada, no la manejamos, ¿cierto? Entonces, primero nos tenemos que sacar de la cabeza que yo voy a pedir una tomografía, una radiografía, una ecografía para ver si está herido el diafragma. Es muy difícil, en esa parte aguda no lo vamos a hacer. ¿Qué deberíamos hacer si les quedó claro según la charla de ellos? Laparoscopia o toracoscopia. Uno entra, mira, está regio, no tiene nada, o por el abdomen está regio, no tiene nada. El cirujano que escoge laparoscopia o toracoscopia depende, como él se sienta más capaz de corregir el defecto, si solo fuera un defecto herniario. Si yo tengo un paciente, por el contrario, con una herida tóraco-abdominal, una herida en la región tóraco-abdominal, que tiene signos de irritación peritoneal, ¿por dónde creen que entre? Por el abdomen. ¿Sí o qué? Yo ya miraré según cómo está el paciente, si entro por la laparoscopia o si entro por la parotomía, pero hay que operarlo, ¿sí o no? Si tengo un paciente con una herida tóraco-abdominal y el paciente está inestable hemodinámicamente, se me está muriendo, ¿yo qué necesito hacerle? Cirugía, operarlo. Probablemente uno entra primero en el tórax para ver que no haya nada que le esté matando en el tórax, ¿cierto? Con una herida del corazón, que tiene una toracotomía, ¿sí o no? Y después entraré al abdomen, ¿de acuerdo? Entonces se tienen que sacar de la cabeza que herida tóraco-abdominal, la radiografía está súper bien, no le voy a hacer nada. Usted hace una primera radiografía con una aproximación diagnóstica, a ver si necesita pasarle un tubo a tórax o no, pero la decisión de descartar o no una lesión en el diafragma está en el cirujano. Miren que aún siendo nosotros muchas veces se nos pasa por alto y no decimos hagamos una laparoscopia, una toracoscopia para mirar. ¿Listo? La exploración digital. Yo personalmente, inexperta, yo no exploro eso, no sabría hacerlo. Sería muy duro. ¿Alguno de ustedes los residentes alguna cosa más? Y que están usarlos pues, para el semillero. Aparte de la bibliografía, al final de la charla ponen la referencia bibliográfica también. En cada diapositiva deben de sacar pues, la información específica.
Dos, no, muy bueno. Quería traer esta imagen. Esto es un caso que personalmente tuvimos en otra institución, trauma toracoabdominal cerrado por un accidente de tránsito en moto en calidad de conductor, alta energía. ¿Qué le ven de raro? Exacto, exacto. Ese paciente estaba estable, pero con acidosis metabólica, hiperlactatémico, taquicárdico, pero estaba pues, hemodinámicamente estable. Lo llama a cirugía y efectivamente tenía una hernia diafragmática traumática aguda y lo operamos rápidamente por el riesgo de isquemia de la víscera hueca que pudiera tener. Entonces quería traer este ejemplo. Mire, le habían puesto una toracostomía en otro nivel de atención y no le habían percatado que tenía la cámara gástrica, porque en la radiografía ya se veían. Entonces, pero era un segundo nivel. Sí, no, pero lo Él definirá si le quiere hacer alguna cosa. Descontar el diafragmática, no puedes hacer una laparoscopia. Siempre tiene que hacer cirugía. Otra cosa, cuando vean epiprocele por el lado izquierdo, hay herida diafragmática, o sea, por ahí no puede salir grasa de un epiplón, quiere decir que está del abdomen hacia el tórax. ¿Listo? Es un signo de lesión diafragmática que a veces ahí en el librito de manual salen los exámenes, pregunta típica de examen de pregrado. ¿Qué más? Yo creo que lo más importante, sí, la sospecha, y siempre, o sea, lesión en área toracoabdominal izquierda, pues igual a la pared. Cuándo va a ser y si por dónde lo va a abordar. Pero en caso de que sea una herida toracoabdominal derecha y posterior, sigo teniendo el alto índice de sospecha y lo sigo remitiendo. Pero Más adelante, la regla, pero como consejo y como buena práctica clínica, tiene que descartar una hernia diafragmática, ustedes lo remiten. Listo. también por cuestiones de, digamos que lo hemos vivido, recuerden de los principios de la TLS, valoración primaria y valoración secundaria. Este paciente también tenía una herida precordial, epigástrica. Tampoco la podemos, o sea, no podemos enfocarnos solamente en el trauma toracoabdominal precordial. Entonces son heridas que potencialmente pueden ser fatales, que se nos pasen y que podríamos haber corregido rápidamente.